preguntar, ¿sí? Atenta a la clase, Xiomara. ¿Ya? Atentos, sí, atentos todos porque en cualquier momento me ha contestado Peña y Luis Mario. Pues ahorita voy a sacar a más, ¿ya? Atentos. Bien, todos con su libro, obviamente. Todos deben tener su libro ahorita. Peña, ¿me puedes indicar qué página? O alguien que ya tenga su libro, a ver, le doy un punto. 162, 162. 162. Muy bien, Peña, 162. Página 162, todos con su libro en historia, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar, queridos, la organización política del virreinato, ¿sí? El virreinato, políticamente hablando, se dividió, ¿no? en, dos tipos de, en dos tipos de instituciones. Vamos a tener instituciones que estaban en España, ¿no? Que estaban en Europa, ¿no? Como lo vemos por acá, y había instituciones que estaban en el Perú, ¿no? O en América. A las instituciones que estaban en Europa se les llamaba autoridades metropolitanas. Un lapsus, acá puse autoridades, ¿no? Es autoridades. Autoridades metropolitanas estaban en la metrópoli, es decir, en España. Y autoridades locales estaban en América, también llamada autoridades locales. Obviamente, ¿quién estaba en España? El rey. El rey. Acá, por ejemplo, tenemos un rey llamado Felipe II y las diferentes dinastías que gobernaron España. ¿Cuáles fueron las dinastías que gobernaron España? Hubo dos. La dinastía Habsburgo, que no era de España, sino era una dinastía de Austria. Acá vemos, por ejemplo, a Felipe II, ¿no? A Carlos IV, ¿no? El embrujado, lo llamaban a Carlos IV el embrujado. Ellos no eran de España, ellos eran una familia austriaca que gobernó España, ¿no? De una familia austriaca. Ahora, ¿cómo se llamó esa familia? Los Habsburgo. Los Habsburgo, ¿ya? ¿Y cómo se llamó? Como él lo llamaban el embrujado porque no pudo tener hijos, ¿no? España inició una guerra de sucesión, ¿no? Para ver quién iba a reinar España, ¿no? Y en esa guerra ganaron los Borbones. Los Borbones, todos ellos son Borbones. Ahora, los Borbones, dicho sea de paso, tampoco eran españoles. Los Borbones también eran de otro país, en este caso de Francia. ¿Ya? De tal forma que España, los reyes españoles, ¿no? No eran nacidos, ¿no? En esta tierra, sino eran Habsburgo de Austria y Borbones de Francia. Hubo dos familias que gobernaron España. Ellos eran los reyes. Ahora, los reyes eran la máxima autoridad, ¿no? De todo el virreinato, ¿no? La máxima autoridad. Los reyes emitían las famosas reales cédulas, como vemos por acá. Acá hay un documento que es una real cédula. Este libro, este documento, ¿ya? Era emitido por el rey, ¿ya? Era emitido, era escrito o firmado, ¿no? Podemos decir, firmado por el rey. Una real cédula era una orden directa del rey. Ahora, el rey, como ustedes pueden darse cuenta, todos los reyes, algunos reyes eran vanidosos, ¿no? Algunos reyes eran trabajadores, ¿no? Algunos reyes eran descuidados, ¿no? Como tenemos este rey, ¿no? Descuidado en su presentación. Ahora, los reyes gobernaron junto a instituciones. Pero recordemos que el rey era la máxima autoridad. Pero también habían otras autoridades. Por ejemplo, tenemos el Consejo de Indias. El Consejo de Indias era una institución que se encargaba de dar todas las leyes para las colonias, ¿no? Tanto para tanto para México como para Perú. El Consejo de Indias daba todas las leyes, ¿no? Era un tribunal de justicia también en caso de abusos contra indígenas. Si había un abuso contra un indígena podía ir al Consejo de Indias, ¿no? A quejarse, pero no se daba. Entonces, el Consejo de Indias básicamente daba leyes para el virreinato, ¿no? Emitía leyes, ¿no? Era una especie de congreso, podemos decir, ¿ya? Todos estos personajes que vemos acá se reunían pues para elaborar leyes, ¿no? Para el virreinato. También tenían funciones
comerciales. El Consejo de Indias, lo vemos en el libro. A ver, un ratito. El Consejo de Indias también tenía funciones políticas, ¿no? Tenía funciones judiciales y tenía funciones eclesiásticas, o sea, con respecto a la iglesia. Por ejemplo, autorizaba los documentos que venían desde el Vaticano, desde el Papa, ¿no? Todos los documentos que venían desde el Papa eran autorizados, escucha bien, autorizados por el Consejo de Indias. O sea, si el Papa daba una noticia, un documento pontificio se llamaba, ¿no? Es un documento pontificio, una norma del Papa, venía esta del Consejo de Indias. El Consejo de Indias lo aprobaba. Otra institución era la Casa de Contratación de Sevilla. Como ustedes pueden darse cuenta, acá vemos barcos, ¿no? Entonces, esta Casa de Contratación de Sevilla tenía funciones comerciales. Regulaba el comercio entre España y América, ¿no? ¿Cuál era el principal puerto de Perú? El Callao, ¿no? Entonces, la Casa de Contratación de Sevilla servía para asuntos económicos, para asuntos comerciales. Y como vemos, el comercio de esa época no había aviones, ¿no? Había barcos. Entonces, la Casa de Contratación de Sevilla cobraba los impuestos, ¿no? Veía todo el tema de aduanas, veía el tema era un tribunal de justicia en cuestiones comerciales. También era una escuela. O sea, en la Casa de Contratación de Sevilla también, si tú querías ser navegante, ¿no? Marino, te ibas a la Casa de Contratación de Sevilla a aprender, ¿no? Sobre navegación, ¿ya? Ahora, vamos con preguntas. Vamos con preguntas. A ver, vamos con preguntas. A ver si han estado atentos. A ver, vamos con preguntas. A ver. Zamora, prenda su cámara. Wilka, prenda su cámara. A ver, Gianfranco, vamos con preguntas. Gianfranco, ¿cómo se llamó la máxima autoridad del virreinato? Gianfranco. El rey. ¿Virrey? ¿El rey o el virrey? El virrey. ¿El rey o el virrey? La El máxima virrey. autoridad del virreinato. El virrey. No, falso. El rey. ¿Ya? Rey. No hay punto, ya. Rey. Es rey. El rey es más importante que el virrey, obviamente. ¿Ya? El rey es la máxima autoridad. Muy bien, vamos con Henry Hanampa. Hanampa. No tiene punto. Gianfranco, Hanampa. ¿Cuáles fueron las dos dinastías o casas que gobernaron España? Henry Hanampa. ¿Cuáles fueron las dos dinastías o casas que gobernaron España? Fueron dos dinastías, ¿no? ¿Cuáles fueron esas dos dinastías? A ver. Ya. A ver, nadie. ¿Puedo Ya. responder yo, profesor? A ver, Gianfranco, te escucho. Habsburgo y Borbones. Claro, los Habsburgo, los Borbones. ¿Ya? Muy bien. Mi estimado Jesús Vilcapuma, ¿cómo se llamaba la institución que se encargaba de controlar el comercio entre el virreinato peruano y España? ¿Cómo se llamaba la institución que vigilaba el comercio? El comercio. ¿Nadie? A ver, ¿quién la sabe? La concentración de Sevilla, contratación de Sevilla. Casa de Contratación de Sevilla. Muy bien, Gianfranco, a 2 puntos. Esto le iba a Vamos con decir. Casa de Contratación de Sevilla. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la institución que autorizaba los documentos que venían desde el Papa, desde el papado? ¿Cómo se llamó la institución que autorizaba los documentos que venían desde Roma, ¿no? ¿Cómo se llamó esa institución? Consejo de Indias. Muy bien, Gianfranco, Consejo de Indias. Henry Hanampa también al mismo tiempo, Consejo de Indias. Muy bien. Consejo de Indias. Muy bien. Vamos a preguntar a Ángela. Ángela, ¿cómo se llamaba el documento que emitía el rey? ¿Qué documentos emitía el rey, Ángela?
¿Cómo se llamaba el documento que emitía el rey? Las ordenanzas. Las ordenanzas, no, eran reales cédulas. Reales cédulas, ¿ya? Bien. Ya, hice un oral al toque, Ángela González, no contestó ya. Bien, entonces, repaso, ¿ya? A ver, el rey era la máxima autoridad, ¿ya? Del virreinato, la máxima autoridad. Habían dos dinastías que gobernaron España, los Habsburgo y los Borbones. Ninguno de los dos era español. Curioso. Los Habsburgos eran de Austria y los Borbones reyes franceses. El rey emitía reales cédulas, ¿ya? Emitía reales cédulas. Otra institución que gobernó España junto al rey fue el Consejo de Indias. Es la segunda más importante, después del rey. ¿Cuál era la función del Consejo de Indias? Dar leyes, leyes para las colonias. Todas las leyes que habían en la colonia, todas las leyes que habían, repito, todas las leyes que habían en Perú, venían del Consejo de Indias. El Consejo de Indias daba las leyes para las colonias. Bien, la Casa de Contratación de Sevilla no daba leyes. La Casa de Contratación de Sevilla regulaba el comercio. Dicho sea de paso, también la Casa de Contratación de Sevilla brindaba clases, escuela náutica. Era un lugar donde aprendías a navegar, ¿no? Por el mar con tu barquito. Era una escuela náutica. No solamente regulaba el comercio. Ahora, los sistemas de control. Atención, habían dos formas de controlar el virreinato. Una de ellas eran las visitas. ¿Se acuerdan Toledo cuando realizó las visitas por todos los pueblos para recopilar información y aplicar las reducciones? Ya, eso era una forma de controlar el virreinato a través de las visitas. Esto es la visita. Por ejemplo, en esta imagen vemos la visita de Toledo. Acá está Toledo recopilando información, ¿no? Y bueno, como te das cuenta, había mucha gente que sufría, ¿no? Cuando se realizaba una visita, les quitaban sus vacas, muchas cosas, ¿no? Que eran propias de impuestos. El virrey Toledo pensó que estaba cobrando impuestos, ¿no? Entonces, esta era una forma de control, las visitas. Y recuerden que el virrey Toledo fue quien implantó las visitas, ¿ya? Ahora, otra forma de control era los juicios de residencia. Un juicio de residencia era un juicio que se sometía a un virrey. Este señor era un virrey. Este señor era un virrey. Y este señor se sometía a un juicio al final de su gobierno, ¿no? Al final de su gobierno, él tenía que rendir cuentas de qué es lo que había hecho durante los años que fue virrey. Este juicio se llamó el juicio de residencia. Ojo, este juicio se aplicaba a todas las autoridades del virreinato, a todas, no solo al virrey. También a los oidores, también a los corregidores, a todas las autoridades del virreinato se aplicó el juicio de residencia, ¿ya? Vamos a responder, levantemos la mano. ¿Cuáles fueron las autoridades metropolitanas? Levanta la mano. Leonel Peña, te escucho. ¿Los virreyes? No, falso. A ver, otro. En esta clase no hablamos nada de virreyes. Jesús Vilcapuma. ¿Te ¿El rey? escucho? ¿Quién más? ¿El rey? ¿Quién más? Jesús. El rey y los papas. ¿El Papa gobernaba el virreinato del Perú? Virreyes. No. No. A ver, Josué, no hay punto para Vilcapuma porque contestó a medias. Josué Torres, te El escucho. rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Muy bien, Josué Torres. 2 puntos para ti. Torres. 2 puntos. El virrey, el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Muy bien. ¿Ya? El rey, la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. ¿Qué institución se encargó del comercio? Gianfranco. La Casa de Concentración de Sevilla. Falso. Concentración no. Jesús. Contratación, dije. Ah, ya, contratación. Ya.
De concentración, o sea, se concentraba. No. Ya, muy bien, Gianfranco. Entonces, punto para ti. ¿Cuántas dinastías gobernaron España y cuáles fueron? A ver, Ángela, te escucho. Habsburgo y Borbones, muy bien. Habsburgo y Borbones. Muy bien, siguiente. Nombra 3 funciones del Consejo de India. Jesús. Políticas, judiciales y eclesiásticas. Muy bien, políticas, judiciales y eclesiásticas. 2 puntos. Puma, muy bien. Vamos a leer un poco sobre la Casa de Contratación de Sevilla. A ver, además de su importancia administrativa, la Casa de Contratación de Sevilla, recuerda que se veía temas comerciales, ¿no? Pasó a ser una importante escuela de geografía, como te dije, ¿no? De cartografía y de náutica. Los pilotos que regresaban de sus viajes debían compartir sus experiencias, lo que permitió contar con un vasto archivo de informes sobre datos náuticos. Contaba con cátedras, o sea, clases de cosmografía, hidrografía, matemáticas y artillería. ¿Ya? Anota la palabra cátedras. Quiero que averigües qué es una cátedra. Que me lo diga al final de la clase, va a tener punto extra. ¿Qué es una cátedra? Averigua. También constituyó una escuela de marina en la que se formaban los pilotos de flotas mercantes y militares españolas. La escuela estaba a cargo del piloto mayor de Indias. Otra función importante de la Casa de Contratación de Sevilla fue vigilar la migración. O sea, había gente que viajaba, ¿no? De España a América. Desde el principio, los reyes españoles reglamentaron los viajes de sus súbditos hacia el Nuevo Mundo. La ley no permitía que judíos, moros, o sea, musulmanes, y hombres procesados por la Inquisición viajaran hacia América. O sea, si eras judío, musulmán o estabas enjuiciado, no podías viajar a América. Mediante esta legislación se buscaba mantener la pureza del catolicismo en sus nuevos reinos. Pero a pesar del cuidado que se tuvo, muchos lograron ocultar su verdadero origen al comprar autorizaciones falsas y entraron de contrabando bajo la protección de una persona poderosa. O sea, a pesar de esta ley, hubo judíos, hubo musulmanes y hubo gente procesada que llegó a América. Chicos, levantan la mano. ¿Cuáles fueron las 2 funciones de la Casa de Contratación de Sevilla? Ángela, ¿te escucho? geografía y cartografía. No, eso fue lo que se enseñó, Ángela, no son funciones, estamos hablando de funciones. Gianfranco. Aduanas y judiciales. Ya, muy bien. Comerciales, ¿qué dijiste? ¿Comerciales? Judiciales, ¿sí? Políticos. Académica. Y funciones académicas. Acá en el texto vemos funciones judiciales y funciones académicas, ¿no? Muy bien, Gianfranco. Bien, judiciales y académicas. ¿Por qué la corona española reglamentó la migración de sus súbditos a las nuevas tierras? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Para mantener la pureza del catolicismo. Para mantener la pureza del catolicismo. Muy bien, Gianfranco. Para mantener la pureza del catolicismo. Muy bien. A ver, ¿de qué manera las personas se burlaron del control migratorio? Jesús. Con identificaciones falsas y con la ayuda de miembros del alto mando. Muy bien. Oh. Muy bien. Con documentación falsa y con ayuda de personas poderosas. Muy bien, Vicapuma, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Consideras que era necesario que se establezca una escuela náutica en Sevilla? ¿Era importante que haya una escuela náutica? ¿Por qué? A ver, ¿era necesario? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué era necesario una escuela náutica en Sevilla? Para mantener el Aprender comercio. geografía, cartografía. A ver, levanta la mano. El que levanta la mano opina. A ver, vamos a escuchar a Leonel. Leonel, ¿te Ah, ¿era necesario la creación de una escuela náutica en Sevilla? aprender la geografía, cartografía y náutica. Muy bien, para aprender sobre la geografía, cartografía y obviamente también sobre la náutica, ¿no? La navegación. También Gianfranco quería dar una opinión. Te escucho. Era lo mismo. Ah, bueno, ya era lo mismo. Ya. Muy bien, ahora vamos a identificar funciones. Quiero que acá me ayude a ver, vamos a Wilka, has estado atenta a la clase, ¿verdad? Ya, Wilka. La primera, Wilka.
Propone autoridades al monarca. ¿Quién proponía autoridades al rey? O sea, el rey era el monarca. ¿Quién proponía autoridades al rey? El rey no era, pues no, el rey no puede proponer autoridades a sí mismo, imposible. ¿Quién era? ¿El Consejo de Indias o la Casa de Contratación de Sevilla? Consejo de Indias. A ver, Xiomara, he dicho, Xiomara, tú no eres Xiomara. La B. Xiomara. ¿Cuál era, Xiomara? La B. La B, muy bien, Xiomara. La 2, Xiomara. Sus leyes son reales cédulas. ¿Cuál sería? El rey. A ver, Xiomara, he dicho Xiomara. Xiomara me va a ayudar en estas dos. Sus leyes son reales cédulas. El rey. ¿La B? La. La A, muy bien, la A. Entonces la primera es la B y la segunda es la A. Muy bien, 2 puntos, Xiomara Wilka. Vamos con, ahora no participó José Zamora, que no lo he visto, José Zamora. José Zamora. Sí, ¿estás ahí? Hola. Hola, hola. A la una, a las dos. No están. No contesta, vamos a poner acá. No contesta. Ya. A ver, vamos a ver. Voy a darle la oportunidad a Adrián Cuevas, que todavía no tengo apuntado acá su participación. Adrián. Pero sí estoy, profesor. Listo, Adrián. ¿Quién controló el comercio en las colonias? Comercio en las colonias. El Consejo de Indias. No es Consejo de Indias. Comercio, Adrián. Comercio en las colonias. Adrián. La C. La C, muy bien. Casa de Contratación de Sevilla. Y la siguiente, Adrián. Tribunal de Justicia en Asuntos Comerciales. Asuntos Comerciales. ¿Quién era? Consejo de Indias. Repito, asuntos comerciales. Vuelvo a repetir, asuntos comerciales. ¿Cuál es? Casa de Contratación de Sevilla. Muy bien. La Casa de Contratación de Sevilla, Adrián, recuerda que era todo lo que es comercio. Ahora vamos a preguntar, a ver, alguien más que no ha contestado mucho. A ver, ¿quién no tiene mucho punto? Henry Hanampa. ¿Quién elabora leyes para América, Hanampa? Hanampa, ¿quién elabora leyes para América? ¿Qué letra es? Elabora leyes para América, Hanampa. A ver, Hanampa dice el rey. Falso, Hanampa. No es el rey. No es el rey, Hanampa. ¿Quién elabora leyes para América? La B, Consejo de Indias. Muy bien, Hanampa. Y controla la publicación de documentos pontificios, Hanampa. ¿Cuál sería? Controlaba la publicación de documentos pontificios. La B también. Muy bien, Hanampa. Vamos a darte tus puntazos, ¿ya? Bien. Y bueno, para cerrar con broche de oro, ¿ya? Lionel, a ver, lúcete. ¿Quién es la máxima autoridad? La A, ¿no? Ya, sería el colmo que te equivoques, ¿no? Ya, muy Sí, la vi, pero ya. capaz. Hubiera sido gracioso. Sí, Ya. es cierto. Ya, listo. Vamos. Bueno, profe, se me cuida. Con que se me cuida. Ah, si quieres, vete y voy a pasar la No, asistencia. no. Sí, sí, retírate. Quiero ver mi nota. Quiero Así ver mi sus nota. puntos se nos van a Franco y a mí. Ah, claro, mejor, ¿no? Sí, claro. Bueno, Nos conviene. Claro. Nos conviene, eso es cierto. no me agarré turro. Vamos primero a pasar la asistencia. ¿Quiénes han estado? He llamado a Zamora y no ha estado, ¿ah? Oye, ¿verdad, no? Qué raro. Lo he llamado, no se ha reportado, no me ha dicho. Ni ha Creo que su internet está estornudado. mal, profesor. Creo que su internet está mal. Ni ha estornudado. Achú. Ya, a ver. ¿Dónde está? A ver. Ah, hoy día es miércoles, ¿no? 24, ya. No, Acá es hay- martes. Hoy día es martes. Ya vamos a insertar uno a la derecha. Acá, historia. A ver, Gama no está. Alvarado Ángel sí está. Cisnero sí está. Cuevas también, Wilca también. Rales, Brisa no ha venido. Peña se ha venido. Torres se ha venido. Vicuña se ha venido. Luis María se ha venido. Zamora está en clase. Hola. A la 1, a las 2. Zamora y a las... Profesor, ¿Sí estás en clase? mi internet está muy lento y mi batería Ay, ay. está recontra baja así también. Ya, No ok, lo ok. creo. Se Entonces lo sí dije, profe. sí te pongo asistencia ya. Listo, vamos ahora con las notas. Vamos con las notas. Quiero la ver nota. mi nota. ¿Quieren ver su nota? Ya, vamos a ver.
A ver, vamos a ver cuánto he sacado en participación. A ver, participación. Participación, a ver, vamos a colocar. Oye, chicos, hay compañeros que no vienen, ¿no? ¿Qué pasó con Brisa, por ejemplo? De ella es un misterio. Casi nunca la vemos. Es un misterio, ¿no? Así Brisa es. no sabemos. No sabemos, ¿no? ¿Qué pasará con Brisa? ¿No? No. A ver, Pues vamos. no vemos nada. Ya un ratito. Estoy viendo poner la fórmula correcta. ¿Ya ven? Me han hecho equivocar por ustedes. Ya. A ver. Vamos a colocar la fórmula. Todo esto es con fórmula, pues sí. Esto es con fórmula. A ver. ¿Quiénes han participado? Vamos a ver. Veamos quiénes han participado. A ver. Gianfranco Cisneros se la llevó, ¿no? De nuevo. Se la llevó de nuevo. Segundo puesto, Vilcapuma, también. Bien, Vilcapuma. Luego, Henry Hanampa, Peña. Luego ha participado también. Luego viene, ¿dónde está mi estimada Ángela González? Está en el segundo cuadro, profesor. Ángela González, luego viene Torre. Cuevas. Zamora no ha contestado. Wilka. Anampa falta. ¿Dónde está Wilka? Acá está. Wilka. Hanampa ya tiene nota. Rales no ha venido hoy día. Pero no ha venido. Luis Mario, por eso Luis también Mario. respondió. Luis Mario sí contestó. Y Zamora solo tiene asistencia, ¿no? No contestó. Bien, chicos. Vamos en participación. ¿Quién está ganando? Está ganando. Empates varios. Hay empate. Cisneros. Y está empatando con Peña. Vilcapuma ahí está en el camino, ¿ah? No me pienso quedar atrás. No me pienso quedar atrás. Cállate, Leonel. Listo, chicos. La próxima clase voy a poner a ver, ¿quién quiere ser participante voluntario oral? ¿Quiénes quieren ser orales para el día jueves? ¿Qué les parece? Jueves. ¿Quién quiere dar orales para el día jueves? 3 puntos ofrezco. Yo, Orales, 3 profesor. puntos más. Yo, Ya, Cuevas, Yo, hacer profe, yo uno. ya. Cuevas, Leonel, Profe, yo ya, Ángela. profe. Ya, Cuevas, Yo- Leonel y Ángela. Ya, Zamora, Yo ya. también. Ya, Zamora. Cuevas, Leonel, Por ya. eso Jesús también quiere. Si no contestan, se van a sala de espera. ¿Ah? Voy a tomar este tema el jueves, ¿ya? Si no contestan. La página de tarea está quedando la página 166. Vayan haciéndolo y lo mandan hoy día. Ya voy a subir la tarea. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chau. Chao, profe, cuídese. Cuídese, profe, y nos vemos hasta el jueves. Jesús quiere voluntario, profesor.